5, 4, 3, 2, 1. Ya está usted aquí con la queridísima mesa con Jesús Cervantes, Oriol Mayó y Aurelio Fernández. Jóvenes y jóvenes, buenos días, bienvenida y bienvenidos. Buen día a todos, ¿qué tal? ¿Qué dice Buenos el días. chilango hermoso? Ole, todos bien, todos bien. Aurelio, nos estabas presumiendo ahí una corbata. Es que, como dijiste que había que venir de corbata, Pues sí, ¿dónde está? A ver, acércala para un zoom. la marinerita, mira. Ah, órale, está bonita, Muy ¿eh? bonita, Ay, muy mira, con bonita. Pero Oriol, estrella. Mira esta también. Bueno, no, Oriol me yo no la puedo traicionó y no decir. la trajo. Yo traigo camisa buena, Vale. pero parece mantel, pero es buena, de hecho. No. La que parece mantel es la corbata. Ah, la mía también parece Jale, mantel. no. Parece No, la tuya cortina. no. Ay, gracias. Oye, Jesús, oye, ¿esa te gusta que es de delfines? Está Ah, bien marítima claro, toda. está Es un poco linda. de ejecutivo de Vancomer, un poquito, ¿eh? ¿Cuál? Ah, sí. Ah, pero, a ver, ¿y la La de de Ernesto. Bueno, dónde está? Muy oigan, ambientalista, Ernesto hoy. chica y chicos, vamos entrando en materia y tiene que ver con un tema que muy poquito sabe Oriol Mayó y que tiene que ver pues con los energéticos y con estas disputas que empieza a haber entre las empresas privadas y organismos internacionales como la OCDE, que sugiere pues ya a los países desarrollar reformas fiscales en energéticos para mejorar, dice, los ingresos de los países, y empieza esta disputa no solamente por pues energías fósiles, sino también por energías renovables, y se empieza a subir un poco los tonos ahí en las declaraciones, incluyendo también, perdón, las declaraciones del secretario del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Así que, pues este 2021 también este va a ser otro de los temas que me parece que en lo que toca a México, Oriol Mayó, pues va a definir cuáles son las políticas que va a asumir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y las decisiones que vaya a tomar el Congreso mexicano. De ahí la importancia también del proceso electoral. Oriol Mayó. Bueno, es uno de esos temas que sí nos va a afectar este año porque prácticamente, para decirlo con cierta franqueza, Iberdrola ha tomado el control de la energía en Estados Unidos. Digamos, Joe Biden le está dando, digamos, de la gran entrada. Recordemos que hace pocos días se nombró al nuevo director de la Comisión Reguladora Federal de Energía en Estados Unidos, que es, digamos, el gran operador, digamos, de los contratos que vengan, digamos, en temas de energías limpias, y es Richard Glick, que ni más ni menos fue ejecutivo de Iberdrola en Estados Unidos y es un enlace fundamental del Partido Demócrata con las grandes empresas de energía renovable. Bueno, renovable. Iberdrola hace de todo, renovable y no renovable, le entra al negocio de cualquier forma. Pero lo importante, ahora los asesores de Biden ahora mismo, la conexión directa la tiene Iberdrola, a través también BlackRock, que está detrás también naturalmente. Entonces significa que básicamente se viene la ofensiva total, que es una mezcla entre propaganda y negocios. Es decir, si alguien cree que, digamos, Iberdrola le interesan las grandes plataformas o eólicas marinas que van a ser en Estados Unidos, en Europa, porque quieren evitar el cambio climático, Dios mío, mátame, ¿no? El negocio subvencionado, es decir, si no hubiera subvención, créditos fiscales, no habría literalmente un solo generador, digamos, de energías limpias funcionando. Es decir, si no te compra la energía al Estado y la pagas a través de la tarifa del consumidor, no funcionaría un solo molino de viento, ni en Alemania, ni en Francia, ni en España, ni en Estados Unidos, ni aquí tampoco. Esa es la gran cuestión fundamental. Mientras hablamos de energías limpias, se nos olvida los graves problemas de la llamada intermitencia. Alguien tiene que pagar cuando no está funcionando. En ese caso, pues obviamente CFE, el respaldo. Y ese respaldo se acaba pagando en la factura eléctrica. Ahora, por ejemplo, en España se decía este fin de semana la energía eléctrica costó kilovatios 0 euros. No, cuidado, con subvención incluida son 62 euros.
digamos. Significa, ahora bien, eso no cae del cielo, eso se paga en la factura que año con año va creciendo al límite como en Alemania, donde prácticamente pues con toda esa rastra de subvenciones, de apoyos, digamos, prácticamente el mayor negocio del mundo es meter, digamos, esos grandes molinos de viento, digamos, en todas partes, están baratísimos, se hacen en China, no es tan complicado, hace 15 años era muy caro, hoy son muy baratos, y la cuestión es que te la enchufan a la red y, digamos, ya se encargan los otros de irte pagando a 20 años una tarifa, digamos, alta y con derecho preferencial de acceso a la red eléctrica. Luego sucede que la red eléctrica está sobresaturada, literalmente, como pasó el 28 de diciembre. Luego sucede que realmente tú no puedes operar un sistema tan complejo como la red eléctrica a nivel nacional e internacional, que es algo súper complejo, súper técnico, nada sexy. No es un tema que te inviten a fiestas hablando de cómo está la red eléctrica, pero como sabemos que pasó el 28, cuando la red eléctrica colapsa por algún motivo, te das cuenta que la energía no será sexy, pero sin ella realmente no hay vida posible en el siglo XX y el siglo XXI. Dicho esto, ahí está el tema, la ofensiva es brutal, pero tiene que ver con un negocio masivo, un negocio brutal. Digamos, los años 20, ya estamos dentro, será el mayor boom, la mayor burbuja, va a estallar finalmente, digamos, en mundial, digamos, con esa idea de que las renovables, a ver, lo que sí es siempre renovable es el sol, digamos, y el viento, cuando lo hay, el sol se acaba en la tarde y el viento tiene una total intermitencia, como sabemos perfectamente, pero no es renovable. Ese generador, digamos, esas torres, esos molinos de viento, durante 15, 20 años, se hacen usando combustibles fósiles, se hacen con minería intensiva, con un efecto brutal sobre el clima. Es decir, que lo que ganas mientras funciona el viento lo estás perdiendo con la intensiva minería que estás usando combustibles fósiles y estás contaminando de forma brutal. Es un tema complejo, pero insisto, estamos metidos en tal propaganda que lo que no vemos es que literalmente, como se hizo en México en 2013, se hizo una gran reforma energética para un gran negocio privado con Oaxaca, que aún cuesta muertos hoy en día, con esos contratos que ahora los ejidatarios se les pagan miserias, 80% menos de lo que se le paga a un campesino en España, se le paga a un ejidatario en Oaxaca, enfrentándolos. Y segunda, un negocio en el cual nunca se tuvo en cuenta la saturación de la red eléctrica y lo que pasaría con puntos de conexión donde no hay redes, digamos, que permitan pasar esa energía. El gran problema del colapso de una red eléctrica que obviamente no están pagando los privados. Los privados no quieren poner dinero en una red eléctrica pública, la cual quieren utilizar para sus negocios o sus contratos, digamos, como de abasto entre empresas, usando una red eléctrica que, insisto, nunca han pagado un peso por ella, pero al cual tú tienes la obligación de comprarles durante 20 años a precios altísimos, digamos, no ni siquiera de mercado, y digamos con derecho preferencial. Es decir, entonces las centrales de ciclo combinado, imaginemos si tuvieran que pagar el respaldo cuando no está funcionando. Veríamos que literalmente las energías renovables son un problema gravísimo y no nos damos cuenta de ello porque, como siempre, estamos inmersos en el capitalismo verde, que necesita sus recursos de propaganda para decirte que es que no hay de otra. Para hacer esto no hay otra alternativa que seguir financiando esos proyectos, digamos, a cuenta siempre de presupuesto público y de la factura del consumidor final, como está pasando exactamente desde California, que es, como sabe cualquier que viva en California, el recibo más caro de Estados Unidos, o se van de Alemania a España para saber lo que es un recibo que año con año va aumentando. Entonces, realmente es un tema que hay que ver, pero estamos en esto de que tú no puedes hablar mal porque, por favor, es el cambio climático. Si no ponemos esos molinos de viento casi en la esquina de tu casa, no avanzaremos. En realidad, no está funcionando en ninguna parte y significa tal es el cambio en la red eléctrica, lo que hay que pagar, que los recibos, digamos, van a ser insoportables, mientras, por cierto, la industria, como en el caso de Alemania, recibe subvención completa. Entonces, todo el consumidor está pagando el efecto, y esto en México lo vamos a ir viendo, si siguiéramos en la tendencia de que no hay de otra que aceptar, digamos, ese discurso del capitalismo verde. Es momento de cuestionar sin miedo alguno, porque todo es cuestionable y todo es discutible, pero no puede ser que de verdad te diga que esto lo hacen para evitar el cambio climático. Les importa un rábano el cambio climático, les importa el negocio subvencionado, que es la base de lo que viene en Estados Unidos, lo que llevan haciendo toda la vida en España, pues más de un siglo, saben perfectamente cómo funciona, digamos, vivir a costa del Estado. Entonces creo que el tema está bien y es momento de enfrentarlo, aunque obviamente, insisto, va a estar muy cabrón porque ahora Biden es Iberdrola. Entonces imagínense que ya no tienes nomás la monarquía, ahora tienes al del lado que le va a entrar porque además hay mucho negocio ahí, muchísimo. Ya.
Pues gracias, Oriol Mayó, por esta extensa explicación Perdón, y perdón, intervención. perdón, ya me callo. Así que, mi querido Aurelio Fernández, y esto es por un lado, y por el otro, pues el director de la Comisión Federal de Electricidad, pues retoma uno de los planteamientos que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre estos organismos autónomos, como por ejemplo la Comisión Reguladora de Energía. Y dice, bueno, pues la Comisión Federal de Electricidad pues puede absorber todos estos reguladores energéticos. Así que por un lado se tiene esta batalla y por el otro esta otra, o son la misma, que no es lo mismo, pero es igual. ¿Cuál es tu mirada por ahí, mi querido Aurelio? Sí, creo que han puesto Bartlett, sobre todo, y un equipo ahí muy interesante de expertos que ha tenido alrededor, han ponido al descubierto este negocio monumental que cuesta al erario y que cuesta, por lo tanto, a los mexicanos muchísimo, que es el de del desplazamiento de las decisiones sobre, en este caso, energéticas, al sector privado. La Comisión Reguladora de Energía ahora ya no está en manos de los representantes de las grandes empresas, pero eso ocurrió hasta que entró este gobierno, porque estaban ellos decidiendo, la Comisión Reguladora de Energía decidía qué hacer qué inversiones hacer, qué autorizar, etcétera, etcétera, y era una comisión, aunque hubiera presencia pública, pero básicamente una comisión, esta cosa de los autónomos, ¿no? Que está también en mucha discusión, que tiene que ver con todo el asunto de transparencia o de hasta el INE. Entonces, son personajes que se supone que son mejores o son honrados porque no son del gobierno. ¿Sí? A partir de la base de que el gobierno es corrupto, está bien, pero está mal pensar que los privados no lo son. Ahí había un negocio monumental. Pongo un caso muy concreto y conocido por mí. El caso del gasoducto que concluye en la termoeléctrica de Huesca. Un porcentaje pues, importante para el volumen que se traslada o se va a trasladar de gas para generar energía eléctrica en Huesca, en Yecapistla, Morelos, se autorizó por la Comisión Reguladora de Energía para distribuirse antes de llegar a la termoeléctrica. Y entonces, donde ellos quisieran. Y entonces lo que hicieron ellos fue negocios para abrir ramales de distribución en una región que es la de peligro volcánico. Es verdad que ante los empujes nuestros y de la población, se desplazó un poquito el gasoducto, el tubo, pero lo importante es cómo en qué puntos vamos a poner Atlisco. Entonces, Atlisco, tú tienes la zona donde tienes el mayor peligro volcánico, y ahí hay un ramal de distribución para hacer ciudades industriales. Y si hay ciudades industriales, hay asentamientos humanos para los trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo autorizó la Comisión Reguladora de Energía. Cuando tú le reclamas a la CFE, oigan, no permitan eso, dice, es que es la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, que lo autorizó. Es decir, son los mismos que hacen el negocio, los que se autorizan a sí mismos las operaciones en las cuales obtienen ganancias brutales, ¿no? Ahora, eso no ha acabado porque hay un proyecto para Yucatán, precisamente, donde está un gasoducto igual, que va a llevar a la construcción de una gasoeléctrica, una termoeléctrica, para abastecer en Yucatán la energía eléctrica en las mismas condiciones. Y sigue porque es un pacto que ya estaba hecho. Pero frente a eso dices, no, tengo eólicas y tengo sobre todo en Yucatán las fotovoltaicas. Y una pregunta que nos hacemos es, bueno, vamos a suponer que está bien, que vamos a resolver el problema de la compensación de cuando no hay energía solar o eólica, interviene Comisión Federal de Electricidad, que se pagan los costos, vamos a hacer, pero ¿por qué tiene que haber parques eólicos y por qué no hacemos, por ejemplo,
como se intentó en Europa un rato hasta que las grandes consorcios lo impidieron, que hubiera en las casas de las personas. En las casas. Pequeños aerogeneradores, por ejemplo, o paneles solares. Porque no es negocio para ellos, más que para los que venden los aparatejos. Ese es el problema, que aquí lo que estamos viendo es un monopolio que tiene como fundamento el miedo al cambio climático, que ya se convirtió en una religión. Ya, o sea, si tú dices, oye, pero es que la temperatura no ha aumentado desde 1998, ¿dónde está el calentamiento global? Ah, negacionista, te acusan, eres igual a Trump. Oye, espérame, no, ¿dónde está el aumento de los niveles del mar? No, negacionista, estás en contra de... Oye, no, espérame, ¿vamos a discutir eso o no lo vamos a discutir? Porque si todo es una religión ya, no nos dicen dudacionistas, sino negacionistas. Eso hay que abrirlo, como bien dijo Oriol, vamos abriendo esa discusión, porque también el miedo al cambio climático es una constante, y cuando uno le pregunta a la gente dos cosas, nadie sabe en qué consiste el asunto, ¿no? Ahora resulta que cuando hay frío es problema del calentamiento global, y cuando hay calor también. Y cuando hay muchas lluvias es una cosa, y ahora hay más huracanes que antes. ¿De dónde sacan eso? No es cierto. Pero es el miedo que se ha generado y es el sustrato social de estos grandes negocios. Ahí la dejo. Órale, gracias, Aurelio. Mi querida Chucha, Jesús Cervantes, tú has trabajado también mucho este tema, le has dado un seguimiento, un marcaje, por ejemplo, a empresas como Iberdrola, entre otros demonios que tenemos acá de empresas en el país, corporaciones muy grandes en el país. No, desde que te incorporaste a esta mesa, creo que no lo hemos abordado así, así como te lo voy a preguntar, pero tú que le has dado un seguimiento también a este tema desde la revista Proceso, ¿a qué se está enfrentando el presidente Andrés Manuel López Obrador con este cambio de decisiones, con este viraje? ¿Y cuál es tu valoración de estas modificaciones y estos replanteamientos que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Cuando hablas de viraje, perdón, cuando hablas de viraje te refieres a que, sí, cuando hablas de viraje, ¿qué tal? ¿Te refieres a los organismos autónomos o te refieres a que él habla de que ya no va a permitir las eólicas, ¿no? O por lo menos una reducción. ¿A cuál de las dos cosas te refieres? No, me refiero a ambas, ¿no? Porque además me parece que están pues vinculados, bueno, primero, y articulados entre término, sí, ¿no? Es como decía ahorita Aurelio Fernández, ¿no? Decía, bueno, si le están preguntando a la CFE, oye, pues ¿por qué estás autorizando esto? No, si nosotros no fuimos, sos la Comisión Reguladora de Energía, es decir, un negocio ahí completamente articulado. Por eso me refiero a las dos. Ok. A ver, primero yo creo que no deberían de dejar de existir los organismos autónomos, pero, por supuesto, siempre aclarando que quienes estén ahí realmente respondan que sean independientes y que no respondan a los intereses de estas grandes corporaciones recordemos también a todos los que han sido presidentes, el hijo de que fue secretario del trabajo con Vicente Fox, hay toda una serie de personajes que han estado ahí en la CREC que han trabajado en favor de todos estos grandes organismos y no hay que, lo acaba de decir Aurelio, todo el tema de los gasoductos fue autorizado con todos estos contratos leoninos e incluso también ellos autorizaron todo lo que tiene que ver, ahorita que hablaban de Oaxaca, me acordé de Mareña, esta empresa que también en algún momento se habló de que estaba Diodoro Carrasco también ahí metido, y cómo contaminaban todas estas eólicas los ríos, ¿no? Sí recuerdas que tuvimos, cuando recién empezó, incluso Rompeviento, Ernesto, tuvimos de invitada a la gente de allá de Oaxaca, donde nos hablaban de cómo se había perdido la pesca, ¿no? Porque el ruido
de las máquinas, de estos grandes ventiladores. Los molinos esos de viento. Ajá, cómo alejaban y cómo contaminaban y alejaban a toda la fauna que tenían ahí en los ríos, y bueno, fueron perdiendo, y los grandes pleitos, ¿no? Entonces yo creo que la CRE sí tendría que seguir, todos los organismos autónomos tendrían que estar, pero se le tendría que poner candados para que no estuviera gente, ¿no? Que fuera afín a estas grandes empresas. La otra, ¿debe de haber energías o no debe de haber energías, las limpias, así entre comillas, como bien lo dice Oriol? Bueno, lo que yo sé es que la Administración Federal, además de este proyecto de Yucatán que menciona Aurelio, está otro, creo que no sé si Guatabampo, pero o Guamúchil, por ahí, por esa zona. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de gas. Recordemos que el sexenio de Felipe Calderón fue el negocio del gas, en el caso de él. Entonces, también se hicieron contratos para adquirir demasiado gas y se les puede dar salida. E incluso fue una de las razones por las cuales el gobierno federal dijo que se estaba permitiendo una gasificadora y una conversión de la energía por parte de IEnova en Ensenada, porque hay muchísimo gas, ¿no? Porque todo este gas se compró a futuro, a Texas, cuando vino el fracking, todo esto, y entonces le va a dar salida, ¿no? Entonces estas son las otras energías. ¿Cuánta debe de permanecer como está o debe cambiar como lo propone el propio presidente? Creo que tiene que ser combinado. Creo que tiene que haber energías limpias, de las llamadas energías limpias, y de de los fósiles, ¿no? ¿Por qué? Por dos razones. Una, la que ya dije de que se tiene esta gran cantidad de gas. Otra, tiene que aprovecharse tú conoces muy bien Chiapas, que se puedan hacer el uso del agua, ¿no? Para generar. Hay, por ejemplo, también, ahora que estuve en San Felipe, hay una gran cantidad de energía de cuando el mar se va, ¿sí? Cuando se está alejando el mar, y es una situación en el Mar de Cortés es muy peculiar ahí, y se genera muchísima energía, y con eso, bueno, se puede a su vez provoca energía, pero se puede generar energía a partir de ahí, y esa sí es una energía limpia, ¿no? Y en Baja California, en San Felipe, pues no tenemos energía, resulta que a nosotros nos las vende IEnova, y se la compramos a empresas extranjeras, ¿no? Entonces creo que tendría que ser combinado todo esto. Y ahorita estoy viendo justamente, yo no sé si se pudiera ver aquí. Tengo un pequeño mapa, no sé si lo alcanzan a ver. Ah, caray. Ajá. Bueno, Me hubieras dicho para que lo hubiéramos pasado. ¿Qué digital? Ok, sigue, bueno, sigue. No venía mapa, preparada, no venía preparada. Sí venía preparada, ¿eh? Sí No, no, venía no. preparada. No es que yo haya hecho la tarea, ¿verdad? Pero miren, aquí tengo que Iberdrola, que tiene una generación de energía de 2.896 megawatts tan solo en Escobedo, y bueno, así viene Iberdrola en Tamazunchale, etcétera, Abengoa, Iberdrola Energía, Mexichén también, bueno, mexicana, ¿no? Con Del Valle también, que ha entrado, por cierto, otro que ha entrado fuertísimo en el tema de la energía es el señor Salinas Pliego, ¿eh? Ojo, hay que ponerle mucho el ojo a él. Está FEMSA, está Enel, bueno, hay una cantidad de empresas internacionales que fueron las que llenaron. Este mapa lo que te presenta es donde están toda la región, todas las zonas, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí todo esto está lleno, toda esta parte, Chiapas, que es esta parte, ¿no? De cómo están las empresas internacionales. Y luego acá tenemos todos los gasoductos, ¿no? No es que haya estado yo preparada, señores, lo que pasa es que este mapa yo lo tengo ahí permanentemente, ¿no? Porque, pues, Auriol es verdaderamente su tema, pero a mí Rólalo. me apasiona
ese tema, porque sobre todo ahí viene lo de Baja California, que me está llamando muchísimo la atención, pero creo que tiene que ser combinado, ¿no? Hay una gran cantidad de gas, hay que darle salida, la parte de los fósiles, ¿no? Hay que también utilizar el agua, pero también hay que utilizar las energías estas nuevas, pero con nuevos contratos, evidentemente. No puedes obligar a la CFE a que consuma todos estos contratos leoninos que hubo, que consuma obligadamente, porque a final de cuentas nos llega a nosotros, una, y dos, es un cliente cautivo para las empresas internacionales, ¿no? Pues creo que tiene que haber una combinación y definitivamente los órganos autónomos tendrían que estar. Yo recuerdo ahora que las últimas fechas, los últimos meses, ¿no? De este señor, y los últimos meses de Trump, cómo empezaron toda esta serie de notas y las agencias norteamericanas hablando en contra de Rocío Nale, ¿no? Y cómo incluso mandaron una carta a Andrés Manuel de cómo les estaba afectando. Y eso tenía que ver porque estaban frenando justamente este avance y estaban detrás de ellos, pues estaba Exxon, ¿no? Así como está hoy el Iberdrola en el gobierno de Biden, pues estaba Exxon también en el gobierno de Trump, y siempre van a estar en el gobierno, forman parte de las administraciones de Estados Unidos, todos estos grandes grupos, ¿no? Ya. Y bueno, pues ahí la dejo para no alargarme en este tema. Ok, gracias mi querida Jesúsa. Oriol Mayó dice Jesúsa que no deberían dejar de existir los organismos autónomos. ¿Cómo la ves? Yo ahí sí creo que en energía lo que pasa, los hay porque ha habido privatizaciones. Cuando un monopolio natural como la energía, en todo el mundo se nacionalizó en los 40. En Francia, por ejemplo, que aún está la discusión. Ahora quieren, por ejemplo, Francia, el país más importante, por cierto, que funciona con nucleares. Es casi el único país del mundo donde porque acaban de cerrar una nuclear, pero prácticamente podía funcionar completamente la energía y hasta, digamos, venderla a otros países a través de la nuclear, pero a través de un monopolio natural que es energía de Francia, Electricité de France, digamos, que lo nacionalizó de Gaulle con el apoyo de los comunistas, digamos, en la posguerra mundial, fue algo muy importante y eso marcó la línea que, por cierto, luego siguió López Mateos y tantos otros países, excepto Estados Unidos, obviamente, bueno, y Alemania, que por cierto tampoco le entró a esa parte. Entonces, realmente y honestamente, lo que tenemos que hacer es evitarnos en el tema energético, digamos, los organismos autónomos es una forma de legitimar el tipo de privatización de mercado. Entonces, realmente no es lo mismo discutir sobre el tema del INAI, de la transparencia, donde pues, podemos discutir ahí sí la relación entre un gobierno que puede dar información. Si hablamos de energía y de sistema eléctrico, hay que pensar en términos de monopolio natural y en términos de que no podemos, es decir, por más que regules, no te llega otro gobierno, te cambian los comisarios, hay que volver a un sistema de monopolio del Estado. No tengan tanto miedo, es lo que funciona. Si Quebec, por cierto, las centrales hidroeléctricas de Quebec, que son públicas, digamos, ahora podrían vender energía a Estados Unidos, es porque hubo un proyecto de Estado en Quebec durante 30 años que permitió, digamos, que tengan ese surplus de energía que existe. En el caso, digamos, de la energía, cuando más lo conviertas en un esquema brutal de organismos autónomos, de mercados de la energía, subdivisión de sectores, como se hizo con CFE, dividirla para que literalmente sea inviable como proyecto de Estado, no va a servir para nada. Ahí sí yo creo, como dijo Bartlett, acabemos de esta farsa, pero el problema, aquí hay que decirlo, es que se ha querido trabajar desde dentro, un poco al tipo de entrismo trotskista, ¿no? A ver si controlando los órganos de esta forma vamos a ir cambiando sin tocar la reforma y que no se moleste Estados Unidos y ahora, y el amigo suyo, la monarquía española, bueno, el monarca ya está fuera, pero el hijo sigue manejando, digamos, el tinglado. Dicho esto, es importante entender que no sirve de nada, literalmente, ese esquema, pero ya no hay tiempo para cambiar, creo yo, la reforma energética por estas 2/3 partes, digamos, para una reforma. Dicho esto, ha habido cambios históricos que ni vimos, lo que comentaba Jesús en Ensenada. Hace 12 años, el gas tenía que llegar de Perú, de Camisea a Manzanillo, porque no había gas, era carísimo. Llegó el fracking en Estados Unidos
y empezó, ahora Ensenada ya no es que importe gas, tienen que sacar el gas de Estados Unidos porque hay demasiado y además el almacenamiento es muy complicado y por eso necesitan desesperadamente, por eso renegociaron contratos de gasoductos porque para ir rápido, porque no pueden, no, eso no se puede almacenar literalmente, hay que irlo sacando y el fracking es intensivo, tienes que sacar lo que hay, irte a otro campo, en toda esa parte de Nuevo México y el este de Texas. Entonces, Ensenada y Manzanillo ahora ya no es que vengan los buques metaneros que se llaman, que los llaman para China, sino que ahora tienes que exportarlo. Entonces, es un mercado muy complejo, pero insisto, en el tema de energía eléctrica, por una vez hay una guía clara de lo que hay que hacer. Seguir en esos esquemas de contratos, privatizaciones, de haber permitido lo que se permitió. Sabes que pon tu planta eólica, pon tu planta solar, que por cierto, la destrucción de territorio en paneles solares es brutal. No pueden estar en desiertos porque con el prohibito del desierto no funcionan los paneles solares. Tienen que estar en lugares donde hay agricultura, en lugares como, imagínense en Yucatán, tanto hablan contra el Tren Maya, imagínense en Yucatán empezar, como ya está pasando, a poner paneles solares en la selva. Pues no va a quedar ni un árbol, señores. O sea, así está, digamos, el tema de energías limpias. Oye, Oriol, Dime. aquí en la parte de la Salada, o sea, antes de ir a la Rumorosa, que es donde están todas las eólicas, donde Sí, claro, pasa hay muchos. fuertemente el viento, la parte de abajo es, digamos que es totalmente desértico y es como un hoyo, ¿no? Por eso en Mexicali son las temperaturas tan altas, tan extremosas, porque pues estamos en un hoyo. Bueno, en toda esa planicie están poniendo actualmente muchísimos paneles solares, pero es una zona totalmente desértica, ¿eh? O sea, no hay ahí nada. Hay una empresa que todavía apenas estoy investigando a ver cuál es, pero también, por ejemplo, hay algo que estoy viendo ahorita y que lo está haciendo actualmente el gobierno, es que hay, creo que les llaman proyecto de salvación o proyecto, algo así, que lo genera la propia Secretaría de Energía, que es para comprar energía donde no se puede solventar. Por ejemplo, Baja California no forma parte de todo el sistema energético, ¿no? Y entonces para poder abastecerlo, y también en Yucatán para poder abastecer, se hace una especie de subasta, ¿sí? Y entonces están entrando otras grandes empresas, en este caso hay una internacional y está Salinas Pliego también, ¿no? Pero no es el primer año. O sea, hasta lo que yo sé llevan ya 2 años. No sé si antes, en los gobiernos anteriores, lo hicieron, pero lo cierto es que en toda esa zona se están haciendo paneles solares y es zona desértica. ¿Es desértica, Entonces, pero con dunas más o menos? ¿O no, desértico? no, Ese es mi punto. es totalmente planicie, ¿no? Ahí no hay dunas. Sí, el problema es, Las dunas. cuando decían que en el Sáhara se puede hacer, no, porque donde hay tormentas de arena te complica prácticamente, digamos. Si es un Ok. tipo de desierto distinto, pero, o sea, lo que sucede y está muy interesante es que el gran tema aquí fundamental para no perdernos es que a medida que tú vas entregando, vas convirtiendo el sector eléctrico en un mercado de energía, poco a poco, literalmente vas perdiendo el control y al final del día lo que sucede es que alguien tiene que cargar con lo más importante, que es la red eléctrica, que es inmanejable, que además la alimentación es súper complicada, el balance, y entonces el tema es muy largo, pero dicho esto, alguien tiene que pagarlo, el consumo. Y otra cosa que se nos olvida, el tema cambio climático, lo que pasó en Ecuador en 19, no puede haber subvenciones a los fósiles. Entonces, y acabo aquí rápido, porque ya Ernesto me está diciendo, si no subvencionan los fósiles, pega una revuelta como en Ecuador, porque hay que subir 40% el precio de la gasolina. Y en América Latina ya sabemos qué pasa cuando subes la gasolina, un motín a huevo. Y creo que hay un tema de seguridad nacional, nada más para cerrar ahí lo que dijo Oriol. Nos ¡Corte! cortan, El nos tema de cortan ya, seguridad. nos cortan. No, Ernesto, no se vale. No nos vas Dejen a hablar cortar a más, ¿vale? Aurelio. Ay, Dejen Es perdón, un hablar a tema de Aurelio. seguridad nacional. Si tú le entregas al gobierno, como lo hizo Peña Nieto, de todos los ductos, o sea, le entregas las venas del país a las empresas extranjeras, eso es la grave de todo lo que se hizo de la reforma energética. Aurelio Fernández, Perdón, se te va, perdón. ya, aunque sea, puedes hablar ahí
unos 4 o 5 minutos. Ay, ¿Y por qué perdón. Oye, ya vamos a hacer huelga porque nos quitas mucho tiempo. Así es. Ya vamos a acabar haciendo. Lo Yo siento. digo que hay que cambiar la ley energética de volada. De volada. O sea, hay una restricción con la ley energética tremenda, incluso para todas las actividades humanas. Pero tú haces un ordenamiento territorial y no puedes tocar donde haya generación de energía con hidrocarburos. ¿Por qué? Pues porque así está la ley. Lo mismo en la minería. Que por cierto, muy interesante la participación de Violeta Núñez hace rato. Sí, sí. Entonces, eso hay que cambiarlo. Lo que pasa es que si no había 3/4 partes ahora, mayoría calificada, a ver cómo nos toca lo que viene. Es terrible. Ahora, esos textos que nos mandaste de tarea, Ledesma, Sí. pues son todos los intermediarios interesados en este negocio, puros. Por eso Pues sí, les ahí mandé está. precisamente para Claro. ponerles Ernesto el ya se vendió, reflector. Ernesto ya se vendió Iberdrola, Está vendido, Ernesto, seguramente. sí. Ya. Al Ya rato te saldrá el logo de Iberdrola. Ahí al Va a estar en ladito. el consejo, va a estar en el consejo de administración. Consultivo, Dejen hablar a consultivo. Aurelio. No. Aurelio. Te ganó Oriol, porque tú estás Reclámales. queriendo venderte hace rato, ¿no? Sí. Bueno, Oye, pero no. no me llaman. Yo creo que el futuro es efectivamente que integremos con una política de interés nacional, yo diría de interés mundial, donde no prevalezcan los intereses privados de Salinas Pliego, de Mitsubishi o Iberdrola, o Enagás, o todos esos, una estrategia de sustitución de la forma de generación de energía, pero que no es un asunto muy fácil. Porque ustedes dicen, que se genere energía eólica y solar. Muy bien. ¿Y dónde se almacena? Pues no se almacena, porque almacenar energía es lo más costoso y complicado en la actualidad. Entonces tiene que entrar por eso al relevo, cuando ya no hay estas energías limpias, tiene que entrar o bien la generación hidráulica en las presas, que por cierto, ahí hay un montón de tecnologías nuevas, donde no tiene que ser a fuerza la generación a partir de grandes turbinas, sino pueden ser en los propios sistemas de distribución. Ahí ejemplo? con pequeñas turbinas que metes en los tubos. Pero para el caso de Cuetzalan, que hay un desnivel importante de altitudinal y tienes arriba los manantiales, hay una serie de estudios donde los tubos de bajada insertas un pequeño generador que va contribuyendo a la generación general. Entonces es continua también y no requiere esta cosa de las presas, que es otra bronca, que es desplazar a la gente horriblemente, acabar con ecosistemas completos para tenerlos hechos una presa. Entonces, el futuro es que estudiemos con desinterés. Y estoy en contra de que exista la CRE, aunque tu peinado está tu corte de pelo está muy bien, oye, Jesús, estás muy guapa, quiero decir, y no lo dijo un primo mío ni nada, lo digo yo. El primo de un amigo. El primo de un amigo, sí. Ay, gracias. Es la hermana de la amiga de un señor que no vino a la fiesta. Ok. Entonces yo creo que ahí no tiene sentido porque pues, lo que hemos visto o es un interés de Estado, en el sentido de interés colectivo, o están los grandes inversionistas, que era lo que tenían la CRE hasta antes de que la cambiaran a los directivos. Y ya, y pido que ya no seamos tan reprimidos en este programa. Sí, por ese señor de Iberdrola. Sí. Mira, si no los ni digas, Aurelio, porque si no los reprimo, simplemente no hubieras hablado ya hoy. Oye, pero nos das 30 minutos ya de programa, Manuel. Sí, ¿qué no se supone que una hora? ¿Qué no se supone que una hora? No, además, la gente, las mujeres quieren ver a Aurelio porque ya me dijeron que está bien guapo. La prima de una amiga. Sí. La prima de una amiga. Sí, sí, como el anuncio de las hemorroides. Sí. Ok, mi querido, pues es que ya te iba, no sé si darle la palabra a Aurelio, a Oriol o a Jesús, o te la vuelvo a dar a ti, Aurelio. Si no se me hace que ya no te la van a volver a dar. Son rudos estos dos. Sí. Que son jóvenes. No, ya no.
Yo me No, tengo no. que ir, tengo juntas, señores. No, Ay, ¿tienes Jesús. clases? ya. ¿Tienes clases? Cancélala, No, Jesús. la clase la doy a las 11 de la mañana. Y Pero oye, ¿y hoy es qué, día de Pues es fiesta descanso. hoy, ¿no? Jesús, Así es. ¿qué van a abordar en la Junta ahorita? Hay un proceso. La ¿Cuál portada, será la portada? La Cuéntanos la ¿cuál foto de será la portada. portada? La foto La de portada de esta portada. semana. La portada. A ver cómo nos va a golpear. A ver, Ya quisiera Jesús a decidir la portada. Oye, ¿Verdad no que sí tengo No. voz ni voto Te ahí. gustaría, ¿eh? Te gustaría. Saldría Aurelio Fernández en la portada, seguramente. Sí, no. Saldría- Oigan, no, bueno, porque sería para madrearme. Mejor no, mejor no. Ok, mejor sé que no el lo tema, ponemos. sé que el tema del que estamos hablando, pues no me refiero a la portada de Proceso, sino a las energías del país, a las fósiles y renovables. Pero también había otro tema que había planteado por ahí Aurelio Fernández y que tiene que ver precisamente con el big business de las vacunas y todo este entramado que se está Horrible. armando en el país. Híjole, de veras es tremendo, además el golpeteo. Así que te doy primero la palabra a ti, mi querido Aurelio. Pues mira, hay que entender una cosa. La economía es la que está determinando, los intereses económicos son los que están moviendo toda la opinión pública en el sentido contrario al manejo de la epidemia en México. Y los intereses de los revendedores de medicina, los intermediarios, los acaparadores, se vieron muy afectados con toda la acción nueva. Y el caso de las vacunas es el caso donde tú ves que el capitalismo no para en mientes. O sea, ahí el negocio de las vacunas pues va a ser el gran negocio de este año, ¿no? Sobre todo de este año y del que viene. Entonces, ahí la bronca de Europa, por ejemplo, los europeos, claro, luego está la cosa del eurocentrismo, con todo respeto, mi querido Oriol. Entonces dicen, a ver, no van a salir las vacunas, aunque sean de AstraZeneca, pero se producen en Bruselas, no se las vamos a dar ni a los ingleses, aunque ellos hayan sido los que desarrollaron la vacuna en Oxford, por ejemplo, ¿no? No va a salir a ningún lado. Entonces, viene esa bronca. Y luego, o en México, que los gobernadores estos que se llaman federalistas, que da risa el nombre para los que han sido centralistas siempre, dicen, voy a comprarle a Rusia las vacunas porque no es eficiente el sistema del gobierno federal. Ah, bueno, y cuando el gobierno federal ya dice, dijo que no. voy a comprarles, yo se los voy a dar al gobierno federal, entonces dice Lili Telles a la cabeza, no sirven las vacunas rusas. Bueno, Baratijas, grotesco, son las baratijas. No. Tenemos un problemón en el mundo entero con el tema de las vacunas y desgraciadamente es poca la acción social de interés. No digo que no la haya, sino prevalece y están frotándose las manos los empresarios para sacarle jugo al asunto, ¿no? Hay que hacer una excepción que yo quiero ver cómo resulta con los cubanos. Yo tengo una gran admiración por el desarrollo biotecnológico y de salud de los cubanos. Hay otras críticas que hago, pero esta ha sido extraordinaria. Ellos han dicho que van a sacar una vacuna, 100 millones de dosis, pero Cuba tiene 12 millones de habitantes. O sea, van a poder darla a todos lados, nomás que acaben las pruebas, ¿no? Pero es el único caso, diría yo, porque hasta los chinos, como en China hay un neoliberalismo stalinista, ahí se mandan todos, pero hay acción de Estado, ahí no hay duda, ¿no? Sobre este asunto. Entonces, a mí, yo sí creo que hay que poner atención a eso, porque en este momento la única esperanza, con todas las críticas que haya, en este momento la única real esperanza son las vacunas. Y si empezamos con a descalificar las vacunas cuando lleguen masivamente, que tampoco la Sputnik V están masivamente, es solo para 12 millones de mexicanos, lo único que se ha prometido. Pero luego está el envase de la vacuna de, ¿qué? ¿AstraZeneca? Sí. Moderna. ¿Pfizer? No es Moderna, es AstraZeneca. Aquí en México, sí, AstraZeneca. En México. AstraZeneca. Moderna no llega a México, ¿no? No. Tenemos pastas la Moderna. Sí, bueno, ya no quiero hablar más para que mis compañeros hablen y vean que yo soy generoso. Ole, Jesús Cervantes.
¿Viste Yo qué creo guapa que- está Jesús o no? No le dices Ay, nada. No carajo. le dices nada tú, Ernesto, carajo. Está guapísima, mira nada Eso, más. carajo, Parece eso. modelo, qué Arriba ese barbaridad. ánimo, arriba ese Eso. ánimo. Oigan, ya Bueno, a ver, párenle. yo creo que es una absurda toda la discusión que se está dando ahorita, que si el gobierno quedó rebasado, que si no se ha concluido, que si, o sea, desde un principio se dijo cuántas van a llegar, para cuánta persona alcanza, también se dijo que había nuevas vacunas, es una discusión absurda que lo único que va a hacer es generar problemas en la gente, porque la gente, cuando empiezas a decir gente como Lili Telles, que a mí me disculpe, pero fue una conductora de televisión que no sabe absolutamente nada y no tiene la capacidad para poder decir o descalificar. Sin embargo, sí es una persona que a final de cuentas es una líder de opinión entre un grupo, ¿ok? Sí, pero pueden tomar en cuenta esas declaraciones tan absurdas que hace. No se puede estar descalificando, como bien lo dijo Aurelio, o sea, la única salvación medianamente que puede prosperar es la vacuna, porque tampoco sabemos si efectivamente va a servir para todo el tipo de mutaciones que vaya a haber, ¿no? Pero por lo menos es lo que hay, ya hay vacunas, entonces vamos a estar recibiendo esas, no hay por qué descalificarlas, ¿no? Además, todo es prueba y error. Y muchos gobiernos que han decidido poner de conejillo de indias a su población, pero que es la población la que acepta, ¿no? O sea, yo, Jesús, puedo decir, yo sí estoy de acuerdo, voy, vacúnenme, está bien. Como Oriol, que es un catalanillo de Indias. Ah, pues está bien, ¿no? Pero es una decisión personal. Entonces, cuando tú entras a esos protocolos, entonces eso te permite que puedas tener, cuando ya esté la vacuna, que puedas ingresar a ellas. Por lo menos era lo que se había planteado inicialmente. Entonces, yo creo que no se pueden estar descalificando a las vacunas, ni tampoco se puede estar diciendo que el gobierno ha fracasado, que no sirve lo que está haciendo, todo el programa de vacunación, porque desde un principio se dijo que era por etapas, ¿no? Eso. Ya. Gracias, Jesús. Oriol Mayó, a propósito ahorita del catalán de Indias que está haciendo referencia a Aurelio, pues tendrás que platicarnos cómo te fue ahí, qué te fuiste a hacer ahí, que te agarraron ahí de catalán de Indias para hacerte la prueba. Y esta parte que le planteaba también a Aurelio y a Oriol, este big business revuelto con una suerte de descalificaciones que tienen este grupo de gobernadores secesionistas. En fin, ¿cuál es tu valoración ahí, Oriol? Bueno, de la Cancino no sé qué decirte. Estoy demasiado bien, no sentí nada, creo que me dieron placebo. Me dieron la de Javidú, me dieron la vacuna de Javidú, creo yo, porque estoy perfectamente bien. Entonces, tristemente, yo quería ser positivo por una vez en la vida y me parece que no va a ser el caso. Es que tú Pero mereces bueno, abundancia de salud. abundancia de Javidú, porque ya veo Javidú. que... En fin, dicho esto, oye, lo también muy importante es que, a ver, el acuerdo que sí generó SLIP, hay que decirlo, AstraZeneca con México y Argentina es muy importante. Somos de los pocos países que nos dieron el principio activo, es decir, la fórmula, llegó hoy el segundo envío, 6 millones de dosis. Eso es muy importante porque realmente hubo una política un poco distinta. En vez de esperar, como esperaron, por cierto, en Europa, que su contrato fuera ratificado, y pues obviamente, pues las empresas cuando hay gran negocios, los contratos se lo miran de otra forma, y pasó lo que pasó, y ahora ya quieren intervenir la empresa. Finalmente, capitalismo de guerra, ahí sí, intervención prácticamente, hasta sus oficinas fueron vigiladas. Dicho esto, es importante, en México tenemos sí ese contrato, pero hay otro gran problema esencial que uno se da cuenta. Realmente la abundancia, hablando de abundancia de vacunas, de las marcas que hay, no va a llegar generalmente, yo creo, hasta abril. Realmente la producción es algo muy complejo y al no haber hecho un esquema, digamos, tipo genéricos, el caso de Oxford, ¿no? La vacuna de Oxford, si se hubiera dado un esquema como de algún genérico para que todo el mundo pudiera producir vacunas, hubiera sido más fácil, pero la población mundial es inmensa. Cada vez que hablan de Israel, como ejemplo, digo, Israel es estado colonial, digamos, que no debería existir,
pues tiene creo que 7 millones de habitantes. Eso, digamos que habemos todos los chilangos, ¿no? O sea, no es un ejemplo ni es importante. El gran problema es que los tiempos son dramáticos, porque realmente han pasado casi un año que empezó esta pandemia, la situación económica, moral, psicológica de todo el mundo es de la fregada, para decirlo claro, es algo que realmente a veces cuando hablamos así de política nos hacemos como una burbuja pensar que afuera no pasa nada, pero la situación es terrible. Son de muertos, la depresión generalizada, la crisis económica, inevitable en todo el mundo donde está pasando la pandemia. Entonces, realmente la duda existencial que todos tenemos es que los tiempos son muy cortos. Y encima, en México, en un proceso electoral donde la oposición está desquiciada porque saben que es esta o se van ya para siempre, entonces es algo muy grave porque además la afectación sobre la gente de la intoxicación informativa diaria es terrible también. No hace ningún bien porque estamos, insisto, metidos en plena campaña electoral. Dicho esto, a mí me tocó la de Javedú, por tanto, ¿qué te puedo decir? El agua está muy buena, el agua está muy buena. Pues, Oye, Ernesto, déjame decirte algo. te dijo. Se dice que hay 10,000 brigadas, ¿qué? Correcaminos le llaman para vacunar. Sí, así es. Tenemos que darnos cuenta que si tuvieran que vacunarse todos los mexicanos serían 126 millones que sacó el INEGI y 2 más porque a mí y a mi mujer no nos censaron. Ojalá. Sí, Mira el perrito, ay, qué bonito el perrito, míralo. Ay, Ay, qué bonito perrito. También la vacunas, ¿eh? Bueno, okay. Entonces, lo que quiero decir es que hay que más bien convocar a la sociedad. Yo creo que va a ser necesario que haya no 10,000, 100,000 brigadas de vacunación. Más. Y va a ser muy complicado vacunar a toda la gente. Entonces, y el esquema es un esquema que corresponde a la mentalidad de López Obrador. Primero los pobres, ahí se fueron a vacunar a los viejitos, a los 3 millones de los que están ahí dispersos en todo el país, ¿no? Y que hay como un 20% que no quiere vacunarse, ¿sabes? Hay una encuesta que dice eso. 20% dice, no nos queremos vacunar. Y luego están los llamados, medio feo el nombre, pero real. Esas encuestas eran medio raras, ¿no? No, yo sé que son encuestas del gobierno que para calcular cómo está la reacción. Entonces, por eso contrataron gente, voluntarios. Señores, me tengo que ir. ¿A dónde te Bueno, ¿Cómo se llama el perrito? ¿Cómo se llama el perrito? Se va a llamar Lulu. Me la Lulu. dieron ayer Ay, y no me Lulu. dejó dormir. Lulu. Ay, ponle otro pues sí, nombre. se feo ve, nombre. mira, Saturno. se ve que tampoco durmió él, porque mira, está ahí todo. Pobre. ¿Qué cara trae ahí? Es Bueno, niña. Bueno, perdón. Ella Jesús, decide qué género es. Ella decide qué género que es. te vaya bien, Jesús. Bye, gracias. Buenos Gracias. días. La otra Chao, semana, chao. a ver si nos dan el tiempo completo la otra semana. Sí, la verdad, sí. Ahí está, lo estoy reponiendo. Ay, de veras, qué drama. Y a las 9:30, 9:30, Dios. que es la hora. Abrazo. Chao, Jesús. Bueno, Bye. oye, decía que el tema de la vacunación sí va a ser un reto tremendo. Entonces, se han apuntado voluntarios para hablar a las casas. Yo tengo compañeros de la universidad, doctores, que están hablando, odian hablar o que les hablen, pero están, oiga, señor, ustedes, hay una lista ya de los empadronados, ¿no? Pero hay que trabajar en la población. ¿Cómo se va a organizar una vacunación de esas dimensiones? Es brutal. Ya vieron lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? En los estadios están vacunando y entonces hay filas en los estadios gigantescas. ¿Y por qué así, no? ¿Por qué no hay una lógica de hacerlo? Pero bueno, yo sí convoco a la gente a que contribuya a esta opción de resolver el problema, porque este virus está muy difícil, de veras, más difícil que otros muchos y no sabemos. Mutaciones hay cientos ya, cientos. Sí. Las que se han estudiado no tienen ninguna repercusión en términos quizás son más contagiantes, pero menos virulentas, no sé cómo. Pero así va a ser, porque así son los virus. Y ahí el gran tema va a ser también que estas vacunas, sea la Sputnik, sea la Moderna, sea la de AstraZeneca, sea la de Pfizer, sea la que sea, que todas esas vacunas sirvan para todas las mutaciones que va a estar habiendo de ese virus, que ese es otro gran tema que yo creo que en algún momento va a empezar a brincar como cualquier conejo. Así que para ir cerrando, mi querido Oriol Mayó, de que además ya me estuvo escribiendo Aurelio, que en realidad tú te fuiste ahí con este
Pepillo Origuel ahí a Florida a vacunarte. Intenté, Te fuiste a vacunarte ahí fui a con él, Florida pero y llegué tarde. dijiste que no, que era de conejillo y para nada es así. Sí, de hecho. Oye, ya me balconearon, pero bueno. Oriol, en esta parte que está planteando ahorita Aurelio, y que me parece que está haciendo ya la impresión de muchas mexicanas y mexicanos, es que esta vacuna y encima con una campaña política, con una campaña electoral, en fin, que hay muchos flancos abiertos, esto se ha hecho también un poco caótico. Y en términos, hablando de la manera más fría posible, en términos del escenario que tú alcanzas a percibir para este 2021, para este 2021, en lo que toca a la vacuna. ¿Cuál es tu aproximación de lo que crees que va a suceder en México, en nuestro país? Todo el 2021 vamos a estar con este tema de la vacuna. Va a acabar el 2021 y no vamos a estar todas y todos vacunados. ¿Cuál es tu valoración ahí, Oriol? Pues, híjoles, no quiero hacer previsiones, creo que ahí también calendarizar, como hizo el gobierno, es peligroso, siempre es peligroso calendarizar. Otros gobiernos han sido un poco más listos en el sentido, ¿sabes qué? Veremos cuándo y cómo. Calendarizar tiene el problema que pues prácticamente aún ni siquiera estamos en todo el personal de salud y encima por el tema de Pfizer, de que vamos a ver si se pondrá la segunda vacuna de Pfizer a la gente que ya tiene la primera. Es tan complejo el tema y tan delicado y a la vez es un operativo de tal nivel que francamente es difícil decir algo, pero que es prioridad del gobierno seguro, que los tiempos, digamos, también exigen y va a ser máxima prioridad y lo está haciendo también, que hay ese acuerdo muy importante con AstraZeneca, hay otros mecanismos como COVAX, eso también, pero la otra es que a nivel mundial, seguramente hasta pasado Semana Santa no va a haber una lluvia auténtica de vacunas. Y segunda, para que toda la población esté vacunada, pues nos vamos prácticamente a otoño, fin de año. Entonces hay que ver, por ejemplo, que volvamos las escuelas, las universidades, por ejemplo, para agosto. Seguramente si los maestros están vacunados, cuando menos ya es una posibilidad de que pues ya sea factible abrir universidades. Recordemos que la situación es gravísima. Los estudiantes llevarán prácticamente año y medio sin ir, digamos, sin tocar la universidad. Y a la economía ni hablemos. Entonces yo diría que es súper complejo el mecanismo, algo que nunca había pasado. No es lo mismo las vacunas estacionales que se ponen en el IMSS. Vamos a ver, las fórmulas tienen que ser mixtas, tienen que ser ingeniosas. Se vaya Patterson hizo un artículo interesante sobre esto. Hay que buscar todas las fórmulas factibles, incluso que están haciendo llamadas telefónicas, ir a las casas. Pero insisto, en un gobierno que además, otro problema que tenemos es que el gobierno, que todos los gobiernos están funcionando a medio gas. Estamos en pandemia, no tenemos ni burócratas trabajando, muchos están en casa. O sea, la situación general no hay una normalidad en el funcionamiento de la administración, para nada. Literalmente no es verdad. A veces no imaginamos a qué punto, si hasta para las fotomultas no pueden operar porque no hay gente trabajando prácticamente. Imaginemos el nivel de complejidad. Yo digo que va a ser de infarto. No quiero hacer pronósticos porque pues la puedo cagar, con perdón, y no me gustaría. Pero sé que obviamente es prioridad máxima. Sé que hay el acuerdo con AstraZeneca, sé que hay cosas distintas que hizo México y Argentina, pero es demasiado complejo y si somos demasiados. Y los tiempos son asfixiantes para todos. Entonces va a ser de infarto, literalmente de infarto. Gracias, Oriol. Aurelio Fernández, mismo planteamiento. ¿Cuál es el escenario que estás previendo así a fecha de hoy, lunes 1 de febrero del 2021? ¿Cuál es el escenario que estás mirando? Bueno, primero que tenemos un mes todavía de contagios, aunque parece que las curvas naturales harían que a mediados de febrero cayera, bajara aún más. Ayer hablaban ya de una bajadita. Pero, pues, por ejemplo, en Puebla decretaron otra vez semáforo rojo, pero las mismas medidas de antes. Pues la gente está siguiendo, está saliendo. El problema del transporte público es el peor de todos. Yo creo que ahí están los grandes contagios. Sí, hablan de los mercados y todo, es verdad, pero imagínense que la gente no puede no ir a trabajar, porque tiene que vivir. Y entonces ahí el transporte público es el lugar más peligroso de todos. Entonces vamos a tener
un cierto nivel de contagio todavía presente, aunque haya curvas de bajada y de subida. A ver si no mañana, que es el día de los tamales, de la Candelaria, se vuelven a juntar las familias, que es ahí también, creo que el 25% de los contagios se han dado en las pachangas familiares. Entonces, eso también tiene que contar, ¿no? Hasta que lleguen las vacunas. Y las vacunas, como estoy insistiendo, han sido el problema más complicado. Yo, para finalizar y no pasarme demasiado, diría que Ebrard tiene que controlarse, porque se quiere meter en el asunto de las vacunas. Sí, 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 Hizo un arreglo muy chafa, en el sentido de que le dieran, o no sé si mala fe, de que le dieran la vacuna china granel, y aquí envasarla en una empresucha ahí de Querétaro, que pues nomás parecía, envasaba, no sé, tornillos o algo así. Entonces, que se controle, de veras. Hay tiempo para la candidatura todavía. Entonces, y dentro del gobierno también, porque hablamos de los ataques de fuera del gobierno, pero el fuego amigo, está de locos, ¿no? O sea, todos quieren sacar tajada ahí, ¿no? Entonces, no, pues control yourself, mi querido Ebrard y todos los demás, tranquilos. Más bien hay que pensar ahora en el bienestar de la gente y en el aportar y en hacer esas cosas bien. Así es, mi querido Aurelio Fernández Oriol Mayó, que les agradezco. Ya repuse, cumplimos la hora exacta. Perfecto, te perdonamos, te perdonamos. Ya no me arman panchos ni nada. Ya estaba la campaña en change.org, pero la sí, no, sí, gracias. Como dice mi amiga, change.org es la cadena de oración del ateo promedio. Y tampoco funciona. Y por eso. Y por eso lo dice. Dios no te concede nada. Sí. En fin, pues muchas gracias, caballeros. Nos vemos el próximo lunes. Así que pues que tengan una extraordinaria semana. Viene una semana cargadita y yo despido esta mesa retomando este planteamiento que hacía Aurelio Fernández, que si bien ya sabe que aquí en el formato que tenemos, pues es mucho más relajado, pero eso no quiere decir que no se aborden los temas con buena argumentación, con un buen análisis y con un amplio conocimiento aquí de estos dos caballeros y de la señorita que se acaba de ir con su Chuchito de la perra a otra reunión. Qué bonito perrito. Sí, Chuchita es perrita. Pero más allá de eso, sí le quisiera cerrar esta mesa retomando esto que planteaba Aurelio Fernández, de tratar de articularnos como sociedad civil, como pueblo de México, que de veras está un tiempo bien carambas y hay gente que está sufriendo muchísimo. 158,000 personas han perdido la vida. Es una cifra que creo que no debemos acostumbrarnos. Y me quedo pensando, ya para despedir, Oriol y Aurelio, también en el papel que creo que tendrían que estar jugando las universidades. No veo que se involucren. No, perdóname. Anuyes convocó, Yo ves que también estoy en la universidad. A ver. Anuyes convocó a todas las universidades y, por ejemplo, la UNAM y la UAM ya tienen un curso de capacitación para el sector salud de las demás universidades que ya se está dando. La Universidad Autónoma de Puebla, también llamada Benemérita, ya están apuntados casi 2,000 brigadistas del sector salud y otro tanto se está apuntando para los trabajos de colaboración. Pues hay que pensar en las otras universidades, ¿no? Universidad Veracruzana, por ejemplo. La Veracruzana está puesta, los tecnológicos de Chiapas, bueno, las escuelas particulares también. Y las privadas. Sí, y las privadas. La Ibero, han puesto los ultracongeladores. Entonces, en algunos casos han sacado los proyectos de investigación para tener los ultracongeladores para Pfizer de menos 70 grados. No, Las universidades, te lo digo, incluso valdría la pena que entrevistaras a Luciano Concheiro para que te diga cómo se han metido las universidades en este asunto y cómo están entrando, porque también hay que hacer listas y hasta que el médico de en turno de la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina digan, oigan, ya vengan, hasta ese momento entran. Y además, probablemente hay que vacunarlos. O sea, las universidades están metidas, mano. Con un gran orgullo te lo digo. Y vale la pena una entrevista con alguno de ellos. Sí, y además dar un seguimiento para además
hay que nombrar las que sí, para que también se vean las que no están A haciendo quemarlas. ahí algo. Sí, claro, sí, claro. Y sí, es buena idea, fíjate, voy a buscar a Luciano Concheiro para hablar sobre ese respecto. Aurelio, Oriol, muchas gracias, que tengan buena tarde. Nos vemos el lunes. Buen día. Órale, buen A día. tots. Hasta luego. Adiós. Gracias, gracias.